nadie como tú. Vamos a disponer nuestro corazón para meditar en la palabra de Dios. Estoy seguro que cada día que escudriñamos la Biblia, la santa palabra de Dios, siempre Dios nos habla. Así que en este mes de agosto celebramos el mes de la Biblia, pero yo creo que todo el año es el año de la Biblia, porque no podemos vivir sin este precioso libro. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué hermosas palabras del salmista, porque dice que la ley de Jehová, la ley de Dios, es perfecta. Y tan perfecta es que hasta el alma más dura es convertida por la palabra de Dios. Solamente necesitamos estar expuestos a lo que Dios dice a través de su palabra para que Él traiga convicción a nuestras vidas y nos convirtamos a Él. Luego dice: el testimonio de Jehová es fiel. Aquí está el testimonio de nuestro Dios. Si queremos saber quién es Dios, si queremos saber cómo es Dios, si sabemos qué es lo que Dios hace y qué quiere hacer con nosotros, aquí lo encontramos. Así que bien haremos con leer esta maravillosa palabra de Dios para saber que el testimonio de nuestro Dios es perfecto y es fiel. Y dice que hace sabio al sencillo. Desde el primer momento en que nosotros decidimos en nuestro corazón escudriñar la Escritura, desde el primer momento que decidimos leer la Biblia con humildad y con sencillez, en ese preciso momento tú te conviertes en una persona sabia, porque no te apoyas en tu propia prudencia, sino que te apoyas en lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Y qué maravilloso es cuando nosotros somos dirigidos por la palabra de Dios. En Deuteronomio 17, 14, 15 y 18 al 20, vamos a encontrar unas instrucciones para los futuros reyes de Israel. Dios entrega instrucciones para que los reyes, los que iban a gobernar el pueblo de Israel, lo hicieran con sabiduría. Y dice así la bendita palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 y 15. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 18. Y cuando te sientes sobre el trono, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley,
del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Qué maravilloso. Dice el Señor, cuando tú escogieres un rey y lo pongas para que gobierne mi pueblo, lo primero que tiene que hacer, sacar una copia de esta ley, escribirla, para que lo ponga, dice, por estatuto, por regla, pero sobre todo para que dirija a este rey. Entonces, en estos versículos nos muestra que la palabra de Dios debe ser una palabra que se vive de una manera práctica. Los reyes lo tenían que hacer de manera práctica. Y luego hay una promesa para el que cumplía la palabra de Dios. Dice versículo 20, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongues sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esta es la promesa que Dios le entregó a los futuros reyes de Israel. Si tú obedeces, si tú practicas esta palabra, dice, vas a tener larga vida sobre el reino, larga vida sobre el trono, pero también traerás bendición sobre tus futuras generaciones. El rey David tuvo ese deseo de escudriñar siempre la Escritura, de leer siempre, de buscar la dirección de Dios. Y nosotros sabemos la historia del rey David, que tuvo sus altas y sus bajas, pero en todo tiempo cuando él pecó, regresó con un corazón contrito y humillado delante del Señor, y el Señor lo perdonó y él permitió que Dios dirigiera sus vidas. Entonces el rey David es un claro ejemplo de cómo puso en práctica lo que está aquí en Deuteronomio. Pero no así los demás reyes. Poquitos reyes siguieron el ejemplo de David, pero la mayoría de ellos sembraron semillas de destrucción para el pueblo de Israel. Y lo encontramos allí en el libro de los Reyes, lo encontramos en el libro de Crónicas, cómo el pueblo de Israel sufrió persecución, sufrió muchas cosas, muchas calamidades, y la mayoría de lo que sufrió fue también por culpa del rey que no siguió lo que Dios estableció para que hiciera un rey. Ahora, vayamos a buscarle una aplicación práctica a nosotros, porque nosotros también somos reyes. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la Biblia en Apocalipsis, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, si nosotros creemos en esa palabra de que somos reyes, entonces tal vez hoy no necesitamos escribir todo el libro porque ya lo tenemos. Aquí está el libro en nuestro idioma y hay en diferentes idiomas. Yo me regocijo mucho cuando puedo encontrar porciones de la Biblia en el mixteco. Y ahí lo estoy leyendo porque deletreo el mixteco, no es muy fácil leerlo. Pero qué maravilloso, lo encontramos, tenemos esta copia. Y una pregunta aquí sería, ¿llevamos este libro con nosotros a donde quiera que vamos o no lo llevamos? Y si lo llevamos, ¿leemos alguna porción de la Biblia todos los días? Se nos ha animado a que por lo menos leamos 5 versículos diarios. Pero qué maravilloso es cuando leemos la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene la Biblia en mi vida? ¿Es realmente un libro importante para mi vida? Son preguntas que cada uno de nosotros lo vamos a contestar. Pero viene la última pregunta. Si tenemos una copia de la Biblia, si la leemos, la pregunta 3 sería, ¿ponemos en práctica lo que dice la Biblia?
¿Ponemos en práctica lo que Dios dice a través de la Biblia o no la ponemos en práctica? Porque de nada sirve que tengamos esta copia de la ley y que la tengamos en diferentes versiones y en diferentes tamaños y en diferentes colores si no la leemos y si no la ponemos en práctica. No sirve de mucho, porque la vida cristiana es una vida de práctica. Hoy quiero que veamos por lo menos 3 razones por la cual nosotros debemos de leer la Biblia. Hay muchas más, pero hoy solamente analizaremos 3 razones del por qué debemos leer la Biblia. Razón número 1, debemos leer la Biblia porque en ella encontramos dirección. La dirección que necesita tu vida, la dirección que necesita mi vida, la encontramos aquí en la palabra de Dios. Aquí está la dirección. ¿Y por qué tenemos o por qué debemos permitir que la Biblia sea quien nos dirija? Porque nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios es el dueño de nuestra vida. Por lo tanto, si Dios es el dueño de nuestra vida, entonces Él quiere que a través de este manual de vida que rige, que es nuestra norma de fe y nuestra norma de conducta, sea la que dirija nuestros pasos. Él, Dios Todopoderoso, es el único que sabe a dónde debe dirigirse nuestros pasos. Pero muchas veces nosotros nos dirigimos por intuición o nos dirigimos como según mejor nos convenga o como mejor vemos, y muchas veces no le preguntamos a Dios si estamos andando por el camino correcto. Y a lo mejor se lo preguntamos en una oración, pero Dios dice, ¿de verdad quieres saber cuál es el camino que yo quiero que tú andes? Ve a la Biblia. Ahí encontrarás el camino por el cual yo quiero que tú andes. Él sabe cuál es el camino que nosotros debemos de andar. El Salmo 27:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos y Él aprueba su camino. Dios ordena nuestros pasos y Él aprobará nuestro camino, siempre y cuando si nosotros somos obedientes a lo que Dios dice que hagamos. Veamos lo que dice el Salmo 119:105. Es un salmo o esta porción, yo digo que todos nos lo sabemos. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista compara la palabra de Dios con una lámpara de aceite. Vamos a contextualizar un poco. El pueblo hebreo, dentro de sus casas, o más bien sus casitas, eran unas casas alargadas, según los historiadores. Tenían 2 ventanitas muy pequeñas y una puerta muy angosta. Al llegar la noche, tenían que cerrar la puerta y solamente quedaban las ventanitas. Pero entonces la pieza, el cuarto, la casa estaba muy oscura. Para ello, debían de encender una lámpara de aceite para que alumbrase la pieza toda la noche. Entonces nos imaginamos, o yo me imagino al pueblo de Israel, que si lo veíamos desde un cierto lugar, se veía por las ventanitas de las casas la tenue luz de la lámpara de aceite. Pero dice que también había casas en donde no se mostraba esa luz, no había luz. Porque las familias, porque esas personas que vivían allí no tenían o para comprar la lámpara o para estar comprando el aceite. Entonces a esas familias donde por las noches no se le veía la luz, se les consideraba como familias en extrema pobreza. Ahora vayamos a una aplicación. Aquí comparamos que la lámpara es igual a la Biblia. Entonces, al encender la lámpara es como leer la Biblia. Y cuando esa lámpara
alumbra tu camino es cuando ponemos en práctica lo que dice la Biblia. ¿Está claro? Tenemos la Biblia, la leemos y la practicamos. Y ahí se cumple el Salmo 119, 105. Bien sencillo. Al día de hoy, quien no practica lo que dice la Biblia, así como en el pueblo antiguo, ellos estaban en extrema pobreza, podemos decir que también quien no practica lo que la Biblia dice, vive en una extrema pobreza espiritual. Hay pobreza espiritual cuando no leemos y cuando no practicamos lo que la Biblia dice. ¿Qué sería del mundo si no existiera la Biblia? ¿Se imaginan ustedes cómo estaría este mundo si aún existiendo la palabra de Dios, el mundo cada vez lo vemos más de cabeza? Pero ¿qué sería si no existiera la palabra de Dios? Dice una porción de la Escritura en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces el pueblo que no conoce a Dios, ese es el pueblo que perece. Pero aquí está un pueblo que conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este es un pueblo que conoce de Dios. Por lo tanto, este pueblo no debe de perecer, sino este pueblo debe salir adelante, debe salir avante, porque conoce la palabra de Dios y la pone en práctica, y entonces trae bendición para su vida y para sus futuras generaciones. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, nos confronta, porque así es la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos porciones de la Escritura, vemos que nuestra vida es confrontada. Vemos que nuestra vida es como desnudada delante de la palabra de Dios. Pero esa parte que hace la palabra de Dios viene a nuestra vida y nos transforma. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos limpia. Quiero contarles una anécdota. Dice que había un anciano y un jovencito que era su discípulo. Y el jovencito le dijo, oiga Señor, yo quiero ser igual de sabio que usted. Y entonces el anciano le dijo, ¿de verdad tú quieres ser igual de sabio que yo? Sí, pues ve y lee la Biblia. Y dice que llegó el jovencito al otro día, el anciano le preguntó, ¿cuánto leíste de la Biblia? Nada, Señor, porque leí un poco y no se me queda. Pues ve y vienes en 8 días y me dices cuánto leíste de la Biblia. Otra vez, a los 8 días regresó, el anciano le pregunta, ¿cuántas veces leíste la Biblia? Leí muy poco, Señor, pero no se me queda nada. 2 meses después, ya leí mucho, Señor, pero no se me queda nada. ¿Qué tengo que hacer? Entonces el anciano le dijo, muy sencillo, hoy se te va a quedar lo que la Biblia dice. ¿Ves ese canasto que está ahí? Y era un canasto sucio, grosso, porque en él cargaban el carbón. Ese canasto, llévalo al arroyo, lo llenas de agua y me lo traes. El joven dijo, pero es que está loco, se va a regar. Tú obedece, quieres ser sabio, ¿no? Entonces el joven fue, lo llenó de agua y en el camino se acabó. Señor, no traje nada. Pues ve y ve y ve. Y fue muchos viajes. Cuando el sabio vio que el joven se cansó, le dijo, veo que ya te cansaste. Dijo el joven, sí, ya me cansé, pero mire, no traje nada. Pero ¿cómo observas el canasto? Le dice el sabio. Pues lo único que veo es que el canasto se limpió por tanta agua que acarrié. Pues eso es lo que hace la palabra de Dios. Aunque no te la memorices, pero te limpia por dentro. ¿Cuántos creemos que aunque no nos memoricemos palabra de Dios, pero nos está limpiando, nos está transformando, nos está dando nuevas ideas, nos está dirigiendo hacia dónde caminar? Lo que debemos de preocuparnos es qué tanto sabemos de la Biblia y cuánto aplicamos de lo que sabemos. Eso sí nos debe de preocupar,
porque a lo mejor yo sé mucho de la Biblia, pero no vivo una vida práctica de lo que la Biblia dice. La palabra de Dios es como un aceite que limpia nuestras vidas y que viene a sanar. La palabra de Dios sana nuestro espíritu, sana nuestra alma, sana nuestra carne también. La palabra de Dios cambia nuestra tristeza en gozo y cambia nuestra duda en fe. Tal vez tengamos mucha tristeza, tal vez estemos pasando por aflicciones, pero vea la palabra de Dios, porque Él te va a dar una esperanza viva de lo que el Dios Todopoderoso tiene para ti. Razón número 2. En la Biblia encontramos promesas. Segunda carta a los Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amados hermanos, las promesas de Dios que son dadas por medio de Jesucristo son seguras a todos los que creen en Él. ¿Cuántas promesas hemos visto nosotros en la Biblia? ¿Cuántas promesas nos sabemos? Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas promesas que Dios tiene en su palabra se han hecho realidad en nuestra vida, se han cumplido en nuestra vida? Porque a veces oramos y decimos, Señor, yo reclamo tus promesas para mi vida. Señor, yo arrebato las promesas del cielo para mi vida y no sucede nada. ¿Qué está pasando? Es que las promesas de Dios tienen un pequeño requisito. Todas las promesas que Dios tiene para ti y para mí tienen un requisito pequeño que nosotros debemos de cumplir. Vamos a ver, dice, ¿por qué muchas promesas de la Biblia no son realidad en nuestra vida? Por eso, analicemos esta promesa. Josué capítulo 1, versículo 9. También es un texto muy conocido. Nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Josué 1, 9. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué maravillosa promesa recibe Josué, que el Señor iba a estar con él a donde quiera que vaya. Pero el requisito que Josué debía de cumplir lo encontramos en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que la promesa que Dios entregó a Josué sea cumplida en su vida, tenía que cumplir ese requisito tan pequeño. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Vamos a analizar esta otra promesa. 3:10, segunda parte. Dice así: dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Queremos que esa bendición, esa promesa que Dios nos está entregando, se derrame sobre nuestra vida y nuestras familias hasta que sobreabunde. No hay amenes. ¿No quieren esa bendición? Que haya bendición sobre tu vida, que no te falte nada, que haya abundancia en tu vida. El requisito está en la primera parte: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor. Así que para que tengamos esa bendición maravillosa que Dios promete que no te va a hacer falta nada, cumple el requisito y la promesa es tuya. No es de arrebatar, es una promesa que tiene requisito y todas las promesas tienen ese requisito. Veamos una última cita.
La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué tanto nos va a suplir, dice el Señor? Todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y esta promesa que encontramos aquí, el apóstol Pablo, esa fue la oración del apóstol Pablo para la iglesia de Filipos. Pero dice el versículo, un versículo atrás, no es que busque dádiva, no, 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo había recibido de la iglesia de Filipo el sostenimiento para la obra misionera. Era una iglesia dadivosa, era una iglesia que enviaba misioneros, pero era una iglesia que tenía ese cuidado de también enviar los recursos que el misionero necesitaba. Y una vez que Pablo recibe y recibía, cada vez dice, ahora sí, mi Dios va a suplir todo lo que te falte porque has cumplido el requisito. Y esta es una iglesia misionera. Esta es una iglesia que envía y es una iglesia que sostiene. Y Dios dice, mi Dios pues suplirá lo que te falte. Solamente tenemos que cumplir el requisito. Razón número 3, en la Biblia encontramos fortaleza, por lo tanto debemos leer. Salmo 119, 28, dice el salmista, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El salmista estaba pasando por una situación terrible de tal forma que su alma se estaba derritiendo, deshaciendo por la ansiedad. Y dicen los estudiosos que la ansiedad tiene que ver con una tremenda carga de estrés y que si no es tratada esa ansiedad puede llevar al suicidio. El rey David no la estaba pasando bien. Por eso dice, mi alma se deshace, estoy ansioso, no sé qué hacer, pero se acuerda y dice, Señor, pero susténtame con tu palabra. Así que cuando no sabemos qué hacer y estemos pasando por esos cuadros de estrés, de preocupación, no sé lo que estemos pasando, vengamos a la palabra de Dios porque Él promete que nos va a sostener y nos va a dar fortaleza. Todos pasamos en alguna etapa de nuestra vida, pasamos por situaciones difíciles. Tal vez sea alguna enfermedad, tal vez sea escasez, no sé. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en tu vida, pero el Señor dice que te va a dar fortaleza a través de su palabra. De ahí va a venir tu fortaleza. Por eso también decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi ayuda? De Jehová de los ejércitos. De ahí viene nuestra ayuda. Cuando confiamos en nuestra fortaleza, tal vez nos dure poco, pero cuando confiamos en la fortaleza que viene de Dios, esto nos va a ayudar mucho. No debe de haber ninguna situación que nos derrumbe cuando confiamos en la fortaleza que viene del Señor. Y quiero compartirles, la semana pasada tuve la oportunidad de visitar una iglesia a pocos kilómetros de aquí, unos 20 o 25 kilómetros, una iglesia cristiana. Y yo pensaba que no había iglesia perseguida y aquí a 20 kilómetros tenemos una iglesia perseguida. Una iglesia en donde no los dejan congregarse a gusto, en donde ya habían tenido su terrenito, compraron para hacer su congregación y el pueblo se juntó y les quitó la mitad del terreno. Y no les han permitido construir. Pero me contaba este varón,
este hombre que está encargado de la iglesia, que es del mismo pueblo, dice, varias veces han querido colgarme. Y la última vez que yo me acuerdo, dice, me llamó la autoridad al Palacio Municipal y yo allí llegué y dije, ¿qué querrá la autoridad? Seguro me va a dar las escrituras del terreno. Pues no. Cuando llegué, dice, ya había una turba enardecida que solamente gritaban, cuélgalo, cuélgalo, cuélgalo. Y en ese momento difícil, me comentaba él, no pude recordar ni una palabra de ánimo que me daba mi familia o que me daban los congregantes. Solamente recordé la palabra de Dios, que dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y hermano, dice, esa palabra que vino a mi mente me fortaleció tanto que fui capaz de decirles, aquí está mi cuello, cuélguenme. Entonces él me comenta, pero sucedió algo tan misterioso y tan inesperado que sé que estuvo la mano de Dios y no me colgaron. Por eso te estoy contando hoy esto. ¡Qué maravilloso! ¿De dónde vino la fortaleza de este hombre? De Dios y de su palabra, porque él leyó ese Salmo 23 y creyó en esa bendita palabra. Así que en momentos, en situaciones difíciles, acordémonos de lo que Dios dice acerca de nosotros y de cómo nos va a sostener. Veamos también otra porción en Josué 14. Josué capítulo 14. Vamos a hablar un poquito. En Josué 14, versículo 6, vamos a hablar un poquito acerca de este varón que se llamó Caleb. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echaré como Jehová ha dicho. ¡Qué maravilloso! Caleb recibió una promesa de parte de Dios 45 años atrás. Y él dice, ahorita tengo 85 años, pero tengo fuerza para ir y conquistar esa ciudad. Y pelearé contra esos descendientes de Anac, que eran gigantes, guerreros muy valientes. Y yo voy a pelear y los voy a ganar porque confío en la palabra que Dios dijo. De allí vino la fortaleza de Caleb, confiando en lo que Dios había dicho. Ciertamente él se sentía fuerte y sabía guerrear porque era hombre de guerra, pero su confianza no estaba en su fuerza ni en sus armas, sino en lo que Dios había dicho. Versículos más adelante. 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel.
Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Qué maravilloso. Podemos ver, y así podemos encontrar muchas historias de la Biblia en que hombres temerosos de Dios, obedientes a Dios, ya no tenían fuerzas para luchar, ya no tenían fuerzas para seguir. Sin embargo, descansaron en la fortaleza que viene del Señor. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agobiado? Dice el Señor en su palabra que Él va a multiplicar tus fuerzas. Puestos de pie, vamos a leer el Salmo 19:7, que es con el que empezamos. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. No hay sombra de variación en lo que Dios dice a través de su bendita palabra. Aquí no hay sombra de variación, ni nos va a llevar por camino errado. La palabra de Dios nos va a llevar por camino recto. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la dirección de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ser fortalecidos cada día en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos que hacer para acceder a todas las promesas que Dios tiene aquí y que Él quiere que sean una verdad en tu vida? ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de la palabra de Dios y aplicarla a nuestro diario vivir. Dios bendiga su palabra. Oremos.